Buenos reflejos, ¿verdad? Muy buenos reflejos de mi hermano Adolfo. Bueno, hermanos, vamos a comenzar orando. Acompáñame a orar ahí en tu propio lugar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, que podemos estar en este lugar. Gracias por el tiempo en el que podemos estar aquí como iglesia. Gracias porque tu palabra dice que tú has preparado obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Y esta es una de ellas, Padre. El estar aquí con el resto de tu iglesia en el día tuyo, Señor, esperando la instrucción de tu palabra. Esto ha sido preparado de parte tuya, Señor. Yo simplemente soy un instrumento en tus manos. Padre, que durante la exposición de tu palabra, Cristo pueda ser glorificado en nosotros. Que durante la predicación de tu palabra, Señor, tú puedas traer luz a quien necesita revelación de tu palabra. Trae ánimo, trae aliento. Confirma tu palabra, Señor, y levántanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para que esta palabra que es poderosa caiga, Señor, en nuestros corazones como esa tierra que tú mencionas y que dé fruto abundante para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, pues en esta mañana vamos a continuar con esta serie de sermones que estamos situados en Primera de Tesalonicenses. Ahí estamos ubicados. Y la semana pasada, para entrar en contexto, la semana pasada, pues nuestro hermano Adolfo estuvo predicando acerca del siervo auténtico. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan que él estuvo predicando acerca del siervo auténtico? Del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, predicó nuestro hermano Adolfo. Y fue un mensaje en el que prácticamente él habló de 3 puntos. Primero que él habló fue de la fidelidad de Pablo y el grupo misionero para presentar la palabra del Señor a los tesalonicenses. Y no solamente la fidelidad de Pablo para presentar la palabra a los tesalonicenses, sino también habló acerca de cuál fue su conducta delante de ellos irreprensible. Dice que ellos se portaron de esta manera al predicar el evangelio. Y también tocó de que este grupo misionero juntamente con Pablo habían sido para los tesalonicenses como una madre, ¿recuerdan? Como una madre y como un padre que estuvieron bajo los cuidados de Pablo y este grupo misionero, que dieron no solamente sus vidas para compartir el evangelio, sino que también dieron todo lo que ellos tenían para compartirles el evangelio. Eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy estaremos situados ahí mismo en el capítulo 2, pero del versículo 13 al 16. Del versículo 13 al 16, regrésate tantito hacia atrás por ahí. Eso. Y el título de mi mensaje en esta mañana, hermanos, el título de mi mensaje en esta mañana es la confirmación del mensaje de la palabra de Dios. Algunas cosas que estaremos mencionando, Pablo está haciendo como ya una remembranza de lo que ya dijo posiblemente en el capítulo 1, pero es quizás una manera diferente en la que él está haciendo una remembranza de cuál había sido la actitud de Tesalónica, una iglesia que ha sido muy elogiada por el apóstol Pablo en esta carta. Yo creo que es una de las iglesias más elogiadas en todo el Nuevo Testamento. Y para situarnos en contexto, vamos a leer entonces esos versículos. Sígueme con tu vista del
13 al 16. Capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, del 13 al 16. Dice: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. 4 versículos, voy a tratar de ser muy breve porque estaremos celebrando la Santa Cena, como ustedes ya se dieron cuenta. Voy a tratar de ser muy breve para pasar a la Santa Cena. Y para situarnos en el contexto de lo que está ocurriendo en esta parte del texto, nosotros tenemos que recordar que Pablo, Silas y Timoteo, este equipo misionero, después de predicar por un cierto tiempo en Tesalónica y quedar impresionados por el resultado de la predicación de la palabra, dice que estuvieron 3 días de reposo en ese lugar. 3 días de reposo que equivalen a 3 semanas. Sin embargo, estuvimos viendo en la introducción que hablamos que los académicos del Nuevo Testamento, ellos dicen que fue entre 1 mes a 6 meses. Pero relativamente es un tiempo muy corto, muy pequeño, y ellos pudieron ver los resultados sorprendentes de la predicación de la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo estaba preocupado por la fe de los tesalonicenses. Él estaba preocupado por la fe de los tesalonicenses y tenía de alguna manera alguna preocupación de que los tesalonicenses flaquearan en su fe por la oposición que se levantó. Aún cuando salió el equipo misionero, la oposición y la persecución se mantuvo en ese lugar, y Pablo estaba preocupado de que de alguna manera su fe flaqueara por la persecución que seguían enfrentando en esta iglesia. Me preocupaba también el ambiente de la ciudad, que era una ciudad prácticamente muy liberal, y también el fuerte ambiente religioso pagano en la cual ellos vivían. Y por ello Pablo extiende, después de que sale de allí en un cierto periodo de tiempo corto, regresa, manda a Timoteo para que le dé informes para verificar el progreso de esta iglesia que estaba bajo persecución. Eso nos ubica entonces en el capítulo 2, del versículo 13 al 16. Pablo ya está narrando, Pablo ya envió a Timoteo con la carta, está siendo leída la carta en la iglesia y nos encontramos entonces en ese contexto. Entonces, el tema es la confirmación del mensaje de la palabra de Dios. Tengo 3 puntos nada más, y mi primer punto en este texto es que en estos textos, lo primero que observamos nosotros es una expresión de gratitud por los tesalonicenses. Inmediatamente tú observas una gratitud de Pablo hacia Dios por el fruto de los filipenses. Y no está más por decirlo que Pablo, hermanos, se caracterizó por ser un hombre agradecido. Él se caracterizó por ser un hombre agradecido. ¿Por qué? Porque dice, él aprendió, enseñó y modeló
el agradecimiento a Dios en su propia vida. Ya sea que se encontrara en naufragios, ya sea que se encontrara bajo unas frías celdas, padeciendo necesidad, nunca perdió esta actitud de ser agradecido con Dios. Nunca pasó por alto esa actitud de Pablo, que debe de ser obviamente imitadas por todos nosotros, ¿verdad? Debe de ser imitado por todos nosotros. Pablo entonces está agradecido por los tesalonicenses, que ya previamente en la carta, ya había expresado su agradecimiento en el capítulo 1 del versículo 2. Él dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Entonces, de alguna manera está haciendo como una remembranza de que Pablo está agradecido por la obra que Dios está haciendo entre los tesalonicenses. Él dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, por todos vosotros. Entonces, yo creo que esta actitud de agradecimiento que debe de ser imitada por todos nosotros, yo creo que esto revela a los creyentes de una iglesia local, cuando alguien tiene una actitud de este tipo de agradecimiento, cualquiera que sea la circunstancia que esté enfrentando, yo creo que este es como un sello de madurez espiritual. Que tú ves al hermano y ves que está pasando sombríos tiempos, pero lo ves agradecido. Del otro lado de la moneda, posiblemente tú puedes encontrar a otro hermano que no está tan agradecido, y quizás sea una señal de inmadurez. Entonces, no quise pasar por alto este detalle del agradecimiento de Pablo para enseñarnos a nosotros a ser agradecidos. Pero también es importante mencionar que uno de los objetivos del apóstol Pablo, no solamente para los tesalonicenses, sino para todas las iglesias que fundaron en el Nuevo Testamento, en sus viajes misioneros, el propósito de Pablo era alentar a las iglesias y a estimularlos a que se mantuvieran firmes en la fe. Encuentras mucho de este contenido en las cartas. Su propósito era corregir, ministrar, pero también el objetivo también era alentarlos y estimularlos a permanecer en la fe. Cosa que también debería ser por nosotros adoptada, una actitud que debería estar en nuestra vida congregacional, que yo lo veo aquí. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí, ¿verdad? Encuentras a alguien platicando por allá, otros por acá, y de alguna manera están haciendo esto, estimulando a los hermanos a permanecer firmes en la fe, alentándonos a las buenas obras. Ese era el propósito de Pablo en sus cartas, y eso es lo que hacemos, imitamos, modelamos bastantes de los que estamos aquí. Entonces, quiero que observen cuál era la causa del agradecimiento de Pablo. Ahora sí, dame la siguiente. El texto es muy claro, no hay mucho que extraer del texto, es muy claro. Y la causa del agradecimiento de Pablo fue por la receptividad de la palabra de Dios. Ese es su agradecimiento. Dice el versículo 13: por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nuestros labios, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces, el motivo y la causa del agradecimiento a Pablo por los tesalonicenses era la receptividad que tuvieron ellos a la palabra de Dios. Fueron receptivos a la palabra de Dios. Fueron receptivos a esa palabra. Pablo seguía continuando dando gracias después del primer capítulo. En el segundo capítulo sigue dando gracias por la obra que Dios está haciendo y la forma en que los tesalonicenses abrazaron el evangelio, el mensaje de la palabra, y por la influencia que provocó en sus vidas. Ellos fueron abiertos, receptivos
receptivos a la palabra de la predicación de Pablo, de Silas y de Timoteo. Recibieron la palabra como lo que es realmente la palabra de Dios. Ahora, aquí hay un detalle que decir, hermanos. Debido a la ubicación de Tesalónica, una ciudad muy próspera, situada en un puerto, en esa ciudad los tesalonicenses prácticamente estaban acostumbrados a una gran cantidad de hombres que hablaban un mensaje de sabiduría y retórica humana. Estaban acostumbrados. Ellos dijeron, cuando escucharon a Pablo, y Pablo se fue por la persecución, y Pablo ya después no aparecía ahí, dijeron, este hombre anunciaba otro palabrerío. Ellos estaban acostumbrados a que llegaran a esta ciudad portuaria muchos hombres que predicaban, que enseñaban mensajes con retórica humana. Pero cuando ellos escucharon el evangelio en la voz de este equipo misionero, en contraste con recibir la palabra de otros que eran solamente de hombres, cuando ellos escucharon la predicación del evangelio, se dieron cuenta que estos hombres predicaban verdaderamente el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la salvación. Dios les abrió el entendimiento para que llegaran a la luz del evangelio y ellos comprendieran que no era simplemente un mensaje de hombres, era realmente la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de estar receptivos a la palabra de Dios de los tesalonicenses? Ahí mismo en el versículo 13 dice: la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual hace, ¿qué dice ahí? ¿Hace qué? Su obra en ustedes los que creen. La cual hace su obra en ustedes los que creen. La Reina Valera 60 dice, en vez de que hace su obra, usa la palabra actúa. Y esta palabra actúa es nuestra palabra al castellano que se traduce como energía. Hace su obra, actúa. Energía es la palabra ahí, energía. Ahora, vale la pena detenernos aquí y reflexionar en esta palabra. ¿Qué es lo que, un ejemplo, qué es lo que necesita una maquiladora que tiene máquinas y que hace artículos, produce artículos en serie? ¿Qué necesitan esas máquinas? Energía, ¿verdad? Yo provengo de una ciudad industrial, la ciudad de Tijuana, Mexicali, son ciudades industriales, y cuando se va la luz, ellos tienen ahí sus plantas enormes para que cuando se va la luz localmente, ellos pueden encender esas plantas y seguir produciendo sus artículos en línea masivamente. ¿Qué es lo que ocupan entonces? Ocupan energía. ¿Qué es lo que ocupa un carro, hermanos, para trasladarse de un lugar a otro? Gasolina. Pero aparte de eso necesita, hermano Adolfo es eléctrico, necesita un acumulador ¿cómo se le llama? Distribuidor, acumulador, que distribuye toda la energía al motor para que funcione de una manera eficaz. ¿Qué necesita el carro entonces? Energía. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros los que hemos creído en la palabra de Dios para ser receptivos, para ser eficaces y productivos? ¿Qué necesitamos? Energía. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Necesitamos la energía de la palabra de Dios. Es decir, que esta energía lleva el entendimiento de esta palabra, que esta energía está en acción, obrando con eficacia y productividad. Entonces, la palabra, hermanos, actúa, da energía, es una energía que está en acción,
y es efectiva para llevar a cabo sus propósitos en la vida de los que creen a través del Espíritu Santo. Ve conmigo a Isaías capítulo 55. Vamos a estar leyendo dos versículos. Isaías 55, versículos 10 y 11. Es un versículo conocido por muchos de nosotros. El profeta Isaías toma la metáfora o la ilustración de la lluvia y de la nieve para transmitir un mensaje. Él dice 55, 10, 11: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dándole semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y lograr el propósito para el cual la envié. Es una ilustración muy sencilla para que nosotros sepamos cuál es el propósito por el cual Dios quiere que se escuche la palabra, o el propósito por el cual Dios le envía a los que creen. Así como la lluvia y la nieve fertilizan la tierra, ¿verdad? La lluvia y la nieve fertilizan la tierra para cuando se siembre la semilla produzca fruto. Así también, de esa misma manera, la palabra de Dios fertiliza nuestros corazones, nuestra alma y nuestra mente para dar fruto espiritual. Por eso la palabra obra de esta manera. Y la evidencia genuina, hermanos, de que estos tesalonicenses habían recibido la palabra no como de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la evidencia genuina de que ellos habían aceptado y recibido esta palabra era por los frutos que ellos estaban produciendo. David predicó acerca de la iglesia, recuérdenme, auténtica. Y si toca el capítulo 1, versículo 8 y 9, fíjate los frutos evidentes. Porque sabiendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Capítulo 1, 8 y 9. Evidentes los frutos, ¿verdad?, de la palabra que fue recibida, aceptada, receptiva en sus mentes, que fue como esta energía, como la lluvia y la nieve que cae y fertiliza y da fruto. De esa manera trabajó la palabra de Dios con los tesalonicenses. De esa manera. Ahora yo quiero detenerme aquí un momento y quiero que ustedes viajen a la ciudad de Tesalónica y observen a los tesalonicenses, que antes de que llegaran el equipo misionero, antes de que ellos llegaran ahí, esa gente era incrédula, hermanos. Toda esa gente que se convirtió, vivió mucho tiempo siendo incrédula, siendo idólatras, vivían en una ciudad liberal en extremo, practicando costumbres paganas. Ahí llega ese grupo misioneros, Pablo, Silas, Timoteo, y después de la predicación de la palabra de Dios, fue suficiente la predicación de la palabra de Dios para ganarlos para Cristo. Qué sencillo, ¿verdad? Parece sencillo. De que toda una vida, no sé cuánta edad tuvieron los que se convirtieron, quizás jóvenes, adultos, ancianos, yo no sé, pero esa ciudad era una ciudad pagana. Eran idólatras. Era una ciudad pagana y eran idólatras, seguían sus costumbres, y aparte estaban situados en un lugar en el que esta ciudad era ampliamente libertina, liberal.
Y de allí, con la predicación del Evangelio, fue suficiente para ganarnos para Cristo. Y con esto quiero que nos hagamos una pregunta retórica a todos nosotros en esta mañana. Ese debe ser nuestro modelo a nosotros, predicar el Evangelio. Pero hagámonos esta pregunta, amados hermanos. ¿Qué nos impide a nosotros predicar el Evangelio, compartir el Evangelio a otros? Hay muchas respuestas. Puede ser timidez, puede ser inseguridad, falta de valor, falta de conocimiento en la palabra de Dios para compartir el Evangelio a otros. Puede ser. Ahora, quiero también yo motivar, que sigan siendo motivados los que están predicando el Evangelio a otros. Estoy seguro que dentro de esta congregación hay quienes están predicando el Evangelio a otros. Pero también quiero animar a quien no lo está haciendo, porque podemos ver los resultados. Podemos ver el resultado del fruto de la predicación de la palabra de Dios. Y aquí donde estamos nosotros situados, hermanos, es prácticamente una foto de Tesalónica. Prácticamente es una foto de Tesalónica aquí en Santa Lucía, San Agustín y Altarén y todo lo que colinda. Dice Oaxaca que estamos en el segundo municipio de Oaxaca que tiene los más altos índices de alcoholismo, drogas, prostitución, disfunción familiar. Entonces, ¿qué necesita esa gente? Que se hable del Evangelio. Es lo que necesita. Podemos concluir entonces que al ver los frutos de los tesalonicenses, que la palabra opera en acción en los creyentes de varias formas, como lo hicieron en ellos. La palabra primero que hace, te salva. La palabra te redime, te salva, te santifica, te madura, te libera, te edifica. Es una transformación progresiva para los que creen. Actúa en los que creen. Mi segundo punto de este texto, donde brota por sí solo, lo que quiere decir el autor es que hay un reconocimiento de los tesalonicenses por su ejemplo. Hay un reconocimiento de los tesalonicenses por su ejemplo. Versículo 14, no pierdan esa cita de segunda de Tesalonicenses 2:13. Ahora vamos al versículo 14. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos, a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. De nuevo, Pablo sigue enumerando razones por las cuales está siendo agradecido hacia Dios por el obrar y la acción eficaz de la palabra de Dios en los tesalonicenses, confirmándoles que ellos habían recibido y aceptado el Evangelio. Su confirmación era por lo siguiente: ellos llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea. Si tú lees el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que inició una persecución, creo que en el capítulo 8, no recuerdo muy bien en ese momento, pero esa persecución empieza con aquellos judíos que empiezan a creer en el Evangelio y empiezan a ser perseguidos de los de su propia nación. De su propia nación se levanta persecución a mismos judíos que creen en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Salen de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria, y adivinen quién era el orquestador de toda esta persecución. Que dice que cuando estaban apedreando el primer mártir, que fue Esteban, dice que sus ropas las pusieron a sus pies. ¿Quién era ese hombre? El mismo autor de la carta. El mismo autor de la carta está narrando ahí lo que él hizo. Pero el perseguidor se convirtió en perseguido ahora.
Él dice, ustedes son imitadores porque todo lo que sufrieron estos judíos que yo mismo perseguí son los mismos padecimientos que ustedes están enfrentando, igual que las demás iglesias en Judea. Las demás iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y voy a detenerme también aquí para lanzar una pregunta, hermano, que es obvia, pero muchas veces pasamos por alto eso. ¿De quién son las iglesias, hermano? ¿Qué dice ahí? ¿De quién son las iglesias? Bueno, no está ahí, pero en el versículo 14 dice: fueron imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Las iglesias son ¿de quién? De Dios en Cristo Jesús. No son de los pastores. Esta iglesia no es la iglesia del pastor Eduardo, esta iglesia no es la iglesia del pastor David ni del Adolfo. Es iglesia de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque las iglesias no le pertenecen a los pastores. Yo no di ni una sola gota de sangre por ustedes, hermano. Ustedes fueron comprados por la sangre preciosa de Jesucristo y Él sostiene, alimenta, nutre y pastorea a cada uno de ustedes. Nosotros simplemente somos siervos, es lo que somos, instrumentos en las manos de Dios. Eso es lo que somos, nada más. Ahora, ¿por qué se convirtieron en imitadores de las iglesias que están en Judea? ¿Por qué se extendió la fama de su fe más allá de Macedonia? ¿Por qué el equipo misionero no tuvo necesidad de hablar nada? ¿Por qué se conoció la obra del trabajo de amor, la obra de fe, la constancia y la esperanza en Cristo? ¿Y por qué padecieron y soportaron la persecución de sus propios compatriotas, de sus propios paisanos? ¿Quieren la respuesta? Por la receptividad a la palabra de Dios. Esa es la respuesta. Por la receptividad a la palabra de Dios. Preguntas como estas nos dicen muchas veces, nos preguntan: pastor, hermano, ¿por qué unos crecen y maduran espiritualmente y otros no? Yo creo que ahí está tu respuesta contestada. O puedes preguntarte en esta mañana, yo me puedo preguntar: ¿por qué no estoy siendo transformado? ¿Por qué no estoy siendo cambiado? ¿Por qué? Porque es posible que estemos resistiéndonos a la palabra de Dios. O puede ser posible que no hayas creído todavía la palabra de Dios y que simplemente la tengas como palabra de hombres. Es posible. A mí me sucedió, puedes estar sentado en esa silla, hermano, y tu mente puede estar divagando a kilómetros de distancia de aquí. Puede pasar, a mí me sucedió. La palabra de Dios es lo que necesitamos nosotros, hermano. Es lo que necesitamos, es lo que necesitó Tesalónica para ser transformada en una ciudad que no solamente influenció a esa ciudad, sino a toda Macedonia. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre y la mujer sean preparados, capacitados, dotados para toda buena obra. ¿Qué necesitamos para crecer espiritualmente? La palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Yo te puedo decir muchas cosas para animarte, para estimularte y todo, pero lo que va a hacer la obra es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra, dice, hasta partir las coyunturas, los huesos
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Donde yo no puedo llegar, donde nadie de nosotros puede llegar, la palabra puede llegar allí, hasta lo más profundo de tu ser y provocar un cambio de adentro hacia afuera. Es la palabra. Necesitamos la palabra, escuchar la palabra. Por eso estamos ahí, ya casi soy como cuchillito de palo, ¿no? De estar discipulado, hermano. El discipulado, ¿por qué? Porque allí vas a encontrar verdaderamente, hermano, la semilla que tiene que germinar en tu corazón. Las reuniones los domingos, las reuniones de los jóvenes los sábados, las reuniones de las damas, las reuniones de oración. Por eso estamos nosotros promoviendo espacios de ese tipo, porque necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios. Escuchar un sermón y irte los domingos no es suficiente, hermano. No es suficiente ni para ti ni para mí. Necesitamos la palabra de Dios. Y eso me lleva a mi último punto. Y lo que ves ahí en el texto también es un llamado a los tesalonicenses a mantenerse firme en la persecución. ¿Préstame un vasito de agua, por favor? Un llamado a los tesalonicenses a mantenerse firme en la persecución. Versículo 15 y 16. Vuelve ahí a ese pasaje de 2, segunda de Tesalonicenses 2, 15 y 16. Dice: estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido en extremo sobre de ellos. Este versículo está tremendo. Pablo les hace un llamado a los tesalonicenses a permanecer firmes en la persecución. Si te das cuenta, lo que dice en esos versículos es que la cadena de persecución y de odio de los judíos que no creían, no solamente persiguió y alcanzó a Jesucristo poniéndolo en una cruz del Calvario, sino también alcanzó a todos los profetas. Alcanzó al equipo misionero de Pablo y terminó alcanzando también a la iglesia en Tesalónica. También terminó alcanzándola a esta iglesia. De tal manera que padecieron persecución en manos de sus propios compatriotas, de sus colegas, de sus camaradas. La Biblia dice en Filipenses 1:29, porque a ustedes, hermanos, a ustedes se les ha concedido por el amor de Cristo creer en Él. Y no solamente creer en Él, sino sufrir por Él. Eso es lo que dice la Biblia. El que quiera vivir, dice, no recuerdo, piadosamente, padecerá persecución. Hermanos, esta es la historia que se repite continuamente, una y otra vez en las iglesias, una y otra vez. Es como si el Espíritu Santo estuviera haciendo una réplica exacta de las iglesias en Judea. Se replica, se repite. Esa es la historia. Mientras que algunos de los tesalónicas honraban al mensaje de la palabra de Dios como lo que era, honraban a los predicadores, a los mensajeros de la palabra de Dios, los judíos hostiles impedían constantemente el progreso del evangelio, oponiéndose a toda costa a que los mensajeros predicaran el evangelio. Esa es la historia que se repite una y otra vez en las iglesias. Una y otra vez se repite eso, hermanos. La misma Biblia dice, fíjate, la Biblia dice en Romanos 10, 14 y 15, para los que están apuntando, Romanos 10, 14 y 15, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo?
si no son enviados? Después concluye diciendo: cuán preciosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, de la paz de Jesucristo. La evidencia más clara y más contundente, hermanos, más contundente en el que ellos habían recibido y aceptado la palabra del evangelio de Cristo fue su disposición a sufrir. Esa es la evidencia más clara. Su disposición a sufrir por Cristo, por el evangelio. Y déjame decirte algo, hermano. Cuando alguna iglesia duerme, el enemigo raramente se incomoda o se impaciencia. Raras veces se molesta. Pero cuando la iglesia es levantada en poder, en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo, y tiene el valor y el coraje de hablar la palabra de Dios, y es movida por el Espíritu Santo a predicar el evangelio, entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo, hermanos? Se levanta persecución, oposición, con un único propósito de callar las bocas. A nosotros nos impiden predicar el evangelio. A nosotros nos impiden predicar el evangelio. Fue lo que dijo Pablo. Dale a la tercera. Se quedó dormido mi ayudante. No te creas, Rich. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Levanta persecución para detener la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Segunda de Corintios 4:4. Si tú tienes tu Biblia y tú eres de los que subraya la Biblia, subraya este versículo, hermano. Segunda de Corintios 4:4. ¿Por qué no quiere el enemigo que se predique el evangelio? Bueno, dice Segunda de Corintios 4:4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, está oculto, está escondido, en los que se pierden está escondido o velado, los cuales el Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Se levanta inmediatamente y el enemigo lo que hace es usar todas sus armas, todas sus estrategias para evitar que otros y que nosotros escuchemos el evangelio, porque entonces recibiremos la luz de la gloria del evangelio, que es Jesucristo. ¿Y qué va a pasar cuando una persona recibe y es iluminada por Jesucristo y ve la gloria de Jesucristo? Va a quedar allí cautivada por la belleza de Jesucristo, va a quedar cautivada por la persona de Jesucristo, que es la persona más sorprendente que puedas conocer. Eso es lo que hace. Levanta persecución para callar las bocas. Eso es lo que hace. Ahora, podemos preguntarnos, ya para terminar, hermano, ¿no hay otra forma en que se pueda predicar el evangelio que no me persigan y que no haya oposición? No hay. No existe, hermano, otra forma. No hay otra forma, no la hay. Dios lo diseñó así. Génesis 3:15, acabo de enseñar a Adolfo. Está diseñado de esa manera. Nosotros vivimos en un terreno enemigo, hermanos. Vivimos en un terreno enemigo, en el príncipe de la potestad del aire. Sin embargo, Cristo, hermano, que es el Dios todopoderoso, le agrada tomar instrumentos humanos imperfectos, vasijas imperfectas, para extender el reino de los cielos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, hermanos, de que podamos ser escogidos por Dios como vasijas, instrumentos para humanos imperfectos para extender el reino de los cielos en medio de un territorio del enemigo! Es sorprendente eso. Pero también es lamentable que estamos viviendo tiempos, hermano. Estamos viviendo tiempos en el que
en vez de asignarle toda la gloria a Dios, toda la gloria a Dios y a su palabra, estamos viviendo tiempos en los que se le asignan a los instrumentos humanos que son imperfectos divinidad. Ya no al mensaje, sino a las vasijas imperfectas. Todos esos pseudos profetas, pseudo apóstoles, pseudo milagreros, queriéndose robar la gloria de Dios porque predican el evangelio. A Bernabé y a Pablo le sucedió en Listra, cuando Dios provocó un milagro y levantó un cojo ahí. La gente pagana de ese lugar dijeron: los dioses están descendiendo en forma de hombre, ofrecémosles sacrificios. Bernabé y Pablo dijeron: hey, un momento, nosotros somos hombres igual que ustedes. Somos hombres igual que ustedes. Nosotros les anunciamos el evangelio para que ustedes puedan convertir estas vanidades al Dios vivo. Pero hoy muchos quieren robar la gloria que solamente le pertenece a Dios. Pero debemos saber nosotros, hermanos, que la persecución y la oposición y las dificultades en medio de una iglesia funcionan como un filtro. Funcionan como un filtro, como un sistema de seguridad para filtrar y sacar a luz los falsos maestros, los falsos hermanos. Ahí le dice que creen por un tiempo y después dejan de creer. Él le dice que cuando los pastores enfrentan persecución y todo lo que hay allí, abandonan a las ovejas. Ezequiel, la persecución es como un filtro que saca a la luz los falsos. Finalmente, ¿cuál será el resultado de todas aquellas personas que se oponen a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios? Los perseguidores están colmando la medida de sus pecados y van a recibir la ira de Dios, el castigo de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir al basurero municipal? Si has estado en un lugar así, te puedes dar cuenta, hermano, que los basureros acumulan montañas, cerros de basura. Pues los que se oponen a la predicación del evangelio están acumulando, están apilando sus pecados, apilando pecados, para cuando venga la ira de Dios, Dios los va a castigar severamente, hermano. Tremendo, ¿verdad? Hoy celebramos la Santa Cena. Y así como Pablo expresó gratitud por los creyentes en Tesalónica, porque recibieron la palabra como lo que es verdaderamente la palabra de Dios, la cual trajo una acción efectiva, productiva en sus vidas por medio del Espíritu Santo, transformándoles, haciéndoles una iglesia digna de ser imitada por su disposición, no solo a creer en la palabra de Dios, sino a sufrir también por el Evangelio de Cristo. Si nosotros podemos dar gracias, hermanos, por todo esto, hagámoslo ahorita porque vamos a tomar la Santa Cena. Pero de alguna manera, algunas de estas cosas que ha mencionado Pablo de la iglesia de Tesalónica están ausentes, pues es quizás la hora en que tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Y dije, ojo, ponernos, porque me estoy incluyendo, ponernos a cuentas con el Señor. Es decirle, yo creo que lo que más debemos decirle a Dios es: dame receptividad de la palabra de Dios. Dame receptividad de la palabra de Dios y continúa rompiendo la dureza y la resistencia que puede haber en mi corazón. Con eso concluyo y vamos a pasar a tomar los elementos para la Santa Cena. Entonces voy a pedirles que empiecen a pasar, hermanos, por favor.
Y como en algunas otras ocasiones hemos dicho, yo creo que el celebrar la Santa Cena es un tiempo de intimidad con Dios. Es un tiempo de entrar en intimidad con Dios, tú y Dios ahí en comunión, pidiéndole al Señor que revitalice la comunión tuya con Él. Es un tiempo para esto, más que una ceremonia donde recordamos la muerte, la resurrección y la venida de Jesucristo. Es un tiempo de intimidad con Dios. Entonces, ahí donde tú estás, yo te voy a invitar a que, según como hayas escuchado con tus oídos espirituales este mensaje, tú empieces a orar al Señor ahí en silencio, hermano, tú y Dios ahí en silencio. Jeremías y Ezequiel, estuvieron profetizando que vendría un nuevo pacto, que Dios haría un nuevo pacto. Ellos profetizaron, vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres aquel día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, declara el Señor, y sobre sus corazones la escribiré. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Todas estas promesas fueron cumplidas cuando Jesucristo entró con sus discípulos a ese aposento alto para celebrar la Santa Cena. Y Él dijo, al tomar el pan, Él dijo, este es mi cuerpo, el cual es partido por todos vosotros. Pueden participar del pan, hermanos. Posteriormente dice que tomó la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto, la cual es mi sangre, la cual es derramada por todos vuestros pecados. Puedes participar de la copa. Voy a dejarte ahí un par de minutos, hermanos, para que estén en comunión con el Señor. Habla con Dios, habla con Él.